es Carmen Aristegui, para que vean qué nivel es sobre el peso, de cómo nos daña. O sea, el que no se devalúe el peso, el que esté fuerte el peso, no nos ayuda. Es lo que dice, según un experto. Buenos días, presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidente, pues esta decisión que va a tomar hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 11 ministros, es muy importante. Hoy se va a decantar pues si estos ministros votan por un proyecto de nación como los corruptos gobiernos neoliberales que hemos tenido en el pasado, o si votan por el progresismo. En ese contexto, presidente, preguntarle pues acerca de estas decisiones que se tomaban en el pasado, decir que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el principal candidato a presidir el máximo Tribunal Constitucional de México, hombre cercano a Felipe Calderón, pues laboró de julio de 2008 a noviembre de 2012 en el Servicio de Administración Tributaria. Al frente de esta institución condonó 392,000 millones de pesos a grandes contribuyentes. De la lista que nosotros hemos revelado en Contralínea sobre estos contribuyentes que fueron beneficiados, destacan 60. A esos 60 les condonó créditos fiscales de entre 1,000 millones de pesos y 7,000 millones de pesos. Preguntarle pues por estas decisiones que se tomaban en los gobiernos pasados, específicamente el gobierno de Felipe Calderón, de siempre ayudar a los más ricos, a las transnacionales, fuera por la vía de los impuestos, por la vía de la privatización de las empresas públicas, como lo hizo con Luz y Fuerza del Centro, a costa del dolor de la mayoría de los mexicanos. Y en ese contexto también preguntarle sobre esta falacia que siempre andan diciendo, que el pobre es pobre porque quiere, porque no se esfuerza, cuando en realidad los gobiernos pasados pues contribuyeron y de manera muy grave a esta desigualdad social, a esta brecha social entre ricos y pobres, al beneficiar siempre a la clase empresarial. Bueno, las dos cosas que plantea son muy buenas. A mí me gustaría dar respuesta primero a tu última reflexión. Eso es parte del pensamiento conservador. Se afianzó mucho en el Porfiriato, aunque viene de tiempo atrás, pero en el Porfiriato se decía que era un asunto de la fortuna, de la suerte, que desde que existía el mundo habían quienes tenían la suerte de salir adelante y otros, la mayoría, que no iban a poder salir adelante. Es decir, que el que nace pobre muere pobre. El pensamiento conservador es eso. Nosotros pensamos distintos, nosotros pensamos que tiene que ver con oportunidades y que tiene que ver con la movilidad social, que es responsabilidad del Estado o de los gobiernos, porque el más pobre, el hijo de un campesino, de un obrero, de un maestro, de un pequeño comerciante, con el estudio, con el trabajo, puede ascender en la escala social. Entonces,
ellos cancelaron la movilidad social. Dijeron, no, pueden los pobres salir de pobres. Incluso se llegó a pensar en el auge del pensamiento neoliberal recientemente de que los que no entraban en una sociedad de consumo, los que no participaban en el mercado, pues tenían que desaparecer y que no había problema. Lo más inhumano que se pensara. Por eso digo que aquí el neoliberalismo y el neoporfirismo no pudieron con nuestras culturas. Por eso hablo de la grandeza cultural de México, porque todo eso se resistió. Hay un mensaje y ojalá y lo rescatemos, nada más que va a estar difícil, de una señora, ayer lo vi o antier, que dice eso, de que el pobre es pobre, lo mismo porque no trabaja o porque vive del gobierno, y hay en el mismo mensaje la respuesta, que es muy buena. A ver si me acuerdo de… A lo mejor te mandan un mensaje, el que contestó. Es tu pregunta, porque la gente está muy presente. Es uno que a veces es también religioso. Bueno, son muchos los religiosos. Pero es ese pensamiento. ¿Sabes dónde trato yo ese asunto? En el último libro. ¿Sí? ¿Te acuerdas de cuando hablo de la suerte o quienes tienen la fortuna? Creo que lo trato en la economía moral, sobre el pensamiento conservador. Pero bueno, la respuesta yo creo que más clara, contundente, es el ejemplo de nuestros paisanos migrantes. Si el pueblo de México fuese flojo, indolente, pues no saldría adelante en ninguna parte. ¿Y cómo es de que se van los mexicanos por necesidad a buscarse la vida a Estados Unidos y allá mejoran sus condiciones económicas y hoy nos envían casi 60,000 millones de dólares? Envían a sus familias
casi 60,000 millones de dólares. Es la principal fuente de ingresos del país. ¿Qué demuestra esto? Pues que el pueblo de México es un pueblo trabajador, un pueblo que sale adelante donde hay oportunidades. Nada de que está condenado el pobre a morir pobre. No. Y si no hay explotación, y si hay buenos salarios, y se garantiza el estado de bienestar, claro que salimos adelante. México ya es no solo una potencia económica, México es de los países en la actualidad con mejor distribución del ingreso, con mejor distribución de la riqueza, es de los países con más felicidad, con más esperanza. Nos querían quitar hasta el derecho a la esperanza. No han podido, por eso es el coraje. Y tenemos que seguir adelante, ese es el pensamiento que tenemos que seguir enfrentando y no enfrascarnos en discusiones que no nos van a llevar a nada. Es como se dice en mi tierra y en mi agua, cuando alguien está muy cerrado, ya no hablemos, siga usted su camino. Ya es muy difícil, pues, que nos entendamos. Su hijo, quién sabe. Su hija, porque es una nueva generación. Pero ya el caso de usted ya está muy avanzado. Y así nos pasa a todos. Pero la gente humilde, imagínense la ingenuidad que hay. Es un libro en blanco, porque no tienen prejuicios. El que ya tiene un poco de nivel académico ya se siente que lo sabe todo. Está totalmente cerrado o es muy difícil que cambie, porque ya se siente conocerlo todo. Además, no quieren dar su brazo a torcer. Es muy difícil que digan, me equivoqué. Prefieren la autocomplacencia, el autoengaño. Nada más respetarlos, quererlos mucho, ¿no? Y razonar y argumentar, decir, no nos vamos a entender, te respeto mucho, no pelearnos, pero sí hay mucha gente que está tomando conciencia. Bueno, tan es así que la mayoría de la gente, la mayoría del pueblo nos apoya, la mayoría. Les comentaba yo lo del avión de ayer, pues es un señor que se para y otros a tomarse foto conmigo y muy respetuosos y todo. Y el señor también respetuoso, pero con ese pensamiento
Entonces ya le dije, no nos vamos a entender, pensamos distinto. Y pues los que viajan en avión, o los que viajamos en avión, pues no somos los pobres, es una clase media. Y ahí, aplauso. No quiere decir toda la clase media, no, son sectores. Entonces, es cuestión de seguir adelante, orientando, informando y también no descartar que haya gente que cambie, porque pues también la realidad es muy fuerte, muy evidente. ¿Sabes cómo van a seguir? Este señor, con todo respeto, bien terapiado. Esto de que usted ganó 3 veces o participó 3 veces, gracias al INE. Y desconociendo pues que lo que se está buscando es precisamente que se afiance la democracia, que se profundice en el hábito democrático, que no haya imposiciones, que no haya fraudes. Pero el señor pues no sabe de los fraudes. Si hay un país en el mundo, lamentablemente, vinculado a fraudes, es México. Y eso es lo que tenemos que liquidar, acabar. Y por eso es una de las cosas pendientes que van a quedar. Una verdadera reforma democrática, porque la corrupción se gestó en México al amparo de la falta de democracia. Entonces sí es indispensable que haya democracia y que haya revocación del mandato y que no sean las élites las que decidan, que sea el pueblo, el soberano, y que valga lo mismo el voto de un acaudalado que el voto de una gente humilde. Eso es lo que hay que reforzar. Y lo otro que dices, pues también tienes razón, porque no sé si sea el más rico, eso ustedes lo van a investigar, no estoy sosteniendo eso, pero ese ministro fue antes de ser funcionario público encargado de un despacho fiscal que defendía a empresas extranjeras. Luego entra con Fox como director jurídico del SAT. ¿Qué hizo Fox? Pues yo tengo la experiencia de que devolvió impuestos. Ya hablamos aquí de un juicio, no sé si de Jumex o del Valle, donde a esta empresa le devolvieron el IVA. Esta empresa asesorada por Diego Fernández de Ceballos. Y todo lo que le devolvieron
lo recogieron de los presupuestos de las participaciones federales a los estados. Como yo era jefe de gobierno, además de que protesté, pues me dolió mucho porque tuvimos que regresar dinero de las participaciones para que le entregaran a esta empresa su devolución del IVA. Yo no sé si entonces este señor era el director jurídico del SAT, pero luego lo ponen de director de grandes contribuyentes del SAT. ¿Cómo está la estructura de recaudación? ¿Quiénes son los que deben de pagar más? Los grandes contribuyentes, los llamados grandes contribuyentes. ¿Y a quiénes se les devolvían los impuestos? A los grandes contribuyentes. Y luego, director del SAT. En la época de los grandes contribuyentes y de las facturaciones falsas. Porque hace falta el estudio. Es que yo no sé qué hacen las universidades, la academia, los centros de investigación, los medios. Pero imagínense una investigación de cuándo surgieron los procesos de facturación falsos. Yo empecé a escuchar de eso hace 10 años, 12, las llamadas factureras. Empezaron con Calderón y tuvieron su auge en el sexenio pasado. ¿Quién las impulsó? ¿Cuánto fue el desfalco a la hacienda pública? Entonces sí está interesante lo de hoy para ver qué va a pasar. Pero ya les dije, si hasta los que nosotros propusimos se hicieron a un lado, no le entraron a la transformación, porque es muy cómodo estar del lado de los conservadores. Aplauden los del gremio de abogados. Señor abogado, honorable jurisconsulto, gente distinguida, pues imagínense la fuerza que tenía ese gremio, que en la época de Salinas quitaron del Código Penal que la corrupción era delito grave, lo quitaron del Código Penal.
Es hasta ahora, con nuestras reformas, que ya es delito grave. Pero estos ministros regresaron, nos echaron para atrás el que la defraudación fiscal fuese delito grave con detención preventiva. Me echaron para atrás. Pues está interesante, o sea, no es para aburrirse. Presidente, y en esta confrontación de proyectos de nación también hay otro tema que le quiero mencionar. El 20 de diciembre pasado, el Instituto Nacional de la Transparencia, el INAI, decidió ya quiénes van a ser sus 2 expertos para el Consejo Técnico que va a verificar o a auscultar, a evaluar a los aspirantes a consejeros y consejeras del INE. Impuso pues estos 2 personajes. Uno de ellos es Sergio López Ayllón, un académico del CIDE que se refugió en el CIDE, pero que también fue funcionario en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y en el sexenio de Vicente Fox. Él pertenece también a este órgano de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, es decir, es cercano a Claudio X González Guajardo. Además, se propuso, la segunda propuesta es una mujer de nombre María Esther Azuela Gómez. Ella también fue funcionaria en el sexenio de Zedillo, estuvo en el antiguo IFE, Instituto Federal Electoral, y después fue funcionaria en el sexenio de Vicente Fox. Todo esto, pues el INAI no lo informó, a pesar de ser el órgano de la transparencia, el órgano que se supone debe garantizar el derecho humano a la información de todas y todos, pues no dio este tipo de detalles, los omitió prácticamente. Y lo importante aquí es que ambos en sus cuentas de Twitter, tanto Sergio López Ayllón como María Esther Azuela, pues estuvieron promoviendo la marcha que pues convocó Claudio X González Guajardo en contra de la reforma electoral y han estado pues sí muy activos en ese sentido en sus redes sociales, también en contra de su gobierno. Preguntarle, porque usted hace un momento decía que esta es un pendiente para su gobierno, que no va a poder desmantelar todas estas instituciones que se crearon. Preguntarle su opinión al respecto, presidente. Pues que no vamos a poder, ya eso está podrido. O sea, eso nació para hacer un parapeto, para simular de que hay transparencia en el país, o para eso lo crearon. Es un organismo del conservadurismo corrupto de México. Ya no hay ni qué pensar de que van a salir cosas buenas de ahí. Ellos, desde que nacieron con Fox, lo primero que plantearon fue mantener en secreto tanto el fraude de Odebrecht como precisamente la lista de todos los que recibieron apoyos en condonación de impuestos durante Fox. Las 2 cosas. Y es el Instituto de la Transparencia. Ya por eso, si Kafka fuese mexicano, sería costumbrista. O sea, no nos estemos
mortificando mucho por eso. Lo que hay que buscar es seguir luchando, porque estos no dejan de ser aparatos burocráticos. Es como los que quieren hacer la labor de zapa en contra de nosotros en las redes sociales o con bots, incluso con los periódicos, las revistas. De veras es muy difícil. O sea, la lucha para transformar, para cambiar, requiere de muchas fatigas, de mucho trabajo. Primero, de no faltarle el respeto al pueblo, de no menospreciar al pueblo, y partir de que se le puede manipular. Primero, es decir, no, a nadie se le manipula y a todo mundo se le respeta. Primero. Segundo, pues hay que ir a ver a la gente, hay que hablar con la gente. No es que estoy muy cómodo y desde ahí estoy mandando mensajes. Y como estoy enojado en contra de el gobierno y del presidente, pues a ver, ¿qué digo? No soporto que esté diciendo que en 50 años no se había visto lo de ahora de la fortaleza del peso. Uy, me molesta. Entonces, pon a Carmen Aristegui, pon lo que puso del peso. Entonces, un experto, o sea, ¿cómo no se van a cuidar en eso? Son cuestiones elementales, pero no estoy poniendo los enfados de Marín. El gruñón de Marín, con todo respeto. No, es Carmen Aristegui, para que vean qué nivel es sobre el peso, de cómo nos daña. O sea, el que no se devalúe el peso, el que esté fuerte el peso, no nos ayuda. Es lo que dice, según un experto. Y así es el periodismo del Reforma. Y claro, gentes como el señor del avión, pues desde luego que sí tienen razón. Es correcto. O sea, ya se me hacía que esto estaba mal, pero aquí viene un experto y me lo explica. Y ya me convencí. ¿No lo han encontrado? Miren esto. Entérate. Estabilidad, peso dólar ha dañado el crecimiento económico
experto. Presidente, y por último, las